para ir llegando. La doctora, ahí veo, doctor Eliseo, ¿cómo está? Creo que levantó la mano. Creo que no. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy en la tarde tengo el grato honor de presentar a uno de los académicos que es un académico referente en Latinoamérica en el marco de toda la visión de los nuevos constitucionalismos dialógicos latinoamericanos. El doctor Paul Córdoba Vinuesa nos acompaña desde el Ecuador, tiene una hoja de vida amplísima, un gran académico, tiene todos los estudios en posgrado, pero además es autor de varias obras, una de ellas justamente una reciente publicación sobre el control de convencionalidad, y como van a ver es uno de los docentes que es también uno de los docentes estrellas de este programa de maestría. Nos ha hecho el honor de aceptar esta invitación y eso para nosotros es muy importante porque tenerlo, pues como vamos a ver, nos va a enriquecer ampliamente porque, reitero, es un orgullo latinoamericano en la academia. Paulito querido, las palabras de presentación son pocas porque realmente la calidad académica y la calidad humana que tienes es altísima y reitero, nosotros es un honor tenerte en este espacio compartiendo. Eres ecuatoriano, pero también eres Yati, eres el corazón boliviano, tenemos nuestra matriz andina, así que querido Paul, además de ser un gran académico, un amigo muy querido, realmente muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente estamos muy felices de tenerte y todo este espacio es todo tuyo y gracias por aceptar la invitación, querido Paulito. Buenas tardes con todas y con todos. Un saludo muy fraterno, muy afectuoso desde la querida Marilenita, que aprovecho para saludarle en su día, muy especialmente por reconocer su calidez humana como persona y al mismo tiempo su dedicación profesional y académica, que también nos honra muchísimo a todos quienes tenemos el aprecio de conocerla y también el agrado de conocerla. Más bien, yo también aprovecho para agradecerle a él y también a todos quienes hacen parte de esta coordinación académica, a Gustavo, que hemos estado interactuando por teléfono también, y a todos quienes son parte de la querida universidad, por permitirme a mí estar en esta comunidad universitaria. Más bien soy yo quien se encuentra distinguido, dichoso y muy honrado de compartir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta fantástica oportunidad. Gracias, Paulito querido. Te mando un gran abrazo desde Sucre y un gran abrazo a todas y todos. Los dejo con nuestro querido profesor Paul Córdoba Vinuesa. Disfruten muchísimo sus clases. Un abrazo, querido amigo. Gracias, un abrazo también para usted, Magdalenita, muy gentil. Muchas gracias. Gracias a ti. Nuevamente le reitero mi bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a no tanto a este módulo, sino más bien a esta oportunidad que tenemos de compartir con todos ustedes los contenidos correspondientes al ejercicio del control de convencionalidad. Así que quiero darles un saludo de apertura, de bienvenida, muy dichoso, decía hace un momento, de encontrarme compartiendo con cada uno de ustedes este espacio académico y por supuesto muy entusiasmado por empezar con ustedes estas clases y este desarrollo del trabajo del módulo en esta maestría. Para mí también es motivo de mucha emoción, de mucho entusiasmo, porque también tengo un muy sentido cariño por todo el hermano pueblo querido boliviano, por toda su gente,
por toda su cultura, por toda su historia, por todos los valores, por toda la tradición que expresa cada una de sus ciudades. He tenido la oportunidad también de participar en otros espacios académicos, de institucionales, en Santa Cruz, en Sucre, durante algunas ocasiones en estos últimos 4 años, así que tengo una consideración muy genuina para todos los hermanos y las hermanas de Bolivia. Así que vamos a ponerle todo el corazón, todo el entusiasmo y toda la esperanza al desarrollo de este módulo y que sobre todo pueda ser unos contenidos útiles y prácticos para todos ustedes. Eso es lo que justamente se busca en una maestría que pueda hacer y que pueda estar al alcance de todos ustedes y que pueda ser también muy bien aprovechada en cuanto a los esfuerzos que vamos a desarrollar en nuestro trabajo. Así que les reitero la bienvenida a este módulo sobre el ejercicio del control de convencionalidad. A todos las y los colegas de la maestría en Administración de Justicia con mención en Derechos Humanos de la querida Universidad Autónoma Andrés Gabriel Moreno. Yo justamente les había también compartido en días anteriores lo que significaba la revisión de nuestro sílabo para que todos también puedan revisarlo, para que todos puedan tener en detalle cuáles van a ser nuestras temáticas programáticas a ser desarrolladas durante este módulo y espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisarlo. El módulo que les he compartido hace unos días para compartirlo con todos ustedes aquí en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está justamente orientado a evaluar y al mismo tiempo a hacer un balance general sobre cuáles son las condiciones en las que funciona el ejercicio del control de convencionalidad. Básicamente, como ustedes habrán apreciado en los contenidos temáticos, nosotros vamos a empezar nuestro trabajo directamente revisando estas interacciones jurídicas entre el derecho internacional de los derechos humanos y también lo que se refiere a el derecho interamericano, cuáles son justamente los alcances, las interacciones y las posibles tensiones que también pueden presentarse entre estos esquemas jurídicos, tanto entre el derecho interamericano como el derecho internacional de los derechos humanos. Pero para empezar nuestra clase el día de hoy, voy a proponerles, voy a sugerirles que podamos trabajar todos en un ejercicio dinámico y de reflexión. Entonces, en este momento, ahora que estamos ya todos presentes, que nos hemos saludado, nos hemos dado la bienvenida y que podemos estar todos juntos, voy a plantearles este siguiente ejercicio de reflexión, este ejercicio de interiorización para cada uno de nosotros, que va a consistir en una pequeña reflexión que vamos nosotros a irla desarrollando durante estos primeros 15, 20 minutos de nuestra clase. Entonces vamos a empezar con esta actividad. Quiero pedirles a las 46 personas, hombres y mujeres que se encuentran con nosotros en esta tarde, que podamos todos en este momento cerrar los ojos. Vamos todos a empezar este ejercicio de reflexión, este ejercicio de interiorización, este ejercicio de diálogo interno con nosotros mismos para poder después explicarles qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Vamos a empezar entonces todos haciendo este ejercicio. Vamos a cerrar todos los ojos. Quiero pedirles que todos me colaboren con esto. No es que vamos a dormir, más bien vamos a hacer un ejercicio de reflexión interna, de conocimiento interno. Vamos a adentrarnos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Vamos a empezar este ejercicio dinámico con todos ustedes. Vamos a pedirles entonces a todos que puedan cerrar los ojos, todos quienes se encuentran con nosotros en este momento. Le damos también la bienvenida a María Angélica Sánchez, que se
que se acaba de sumar, también a Germán Olmos, a Susana Zavala, a María Peñaranda, a Jessica Justiniano. Vamos a pedirles a todos que puedan integrarse con nosotros al trabajo. Vamos, les decía yo, estamos empezando un ejercicio interno de reflexión, un ejercicio de interiorización. También se ha unido a la sesión Guido. Vamos a pedirle también a él que nos acompañe y que pueda compartir con nosotros estas actividades. Vamos entonces, les decía yo, a hacer el siguiente ejercicio. Vamos, por favor, todos a cerrar los ojos por un momento. Vamos en este momento a cerrar todos nuestros ojos. Y una vez que tengamos cerrados todos nuestros ojos, vamos a pedirles para que todos podamos trabajar juntos en esta actividad. Les decía yo, vamos a cerrar todos los ojos, porque vamos a trabajar juntos en una dinámica de reflexión, en una dinámica inicial de apertura de nuestra clase, de nuestro trabajo. Por eso vamos a pedirles a todos que puedan cerrar los ojos unos 5 minutos. Hombres y mujeres, por favor, vamos a empezar esta clase. Vamos nosotros en este momento todos a cerrar los ojos. Una vez que tenemos todos cerrados los ojos, vamos a empezar nosotros con esta actividad de reflexión interior. Esta es una dinámica que vamos a hacerla porque quisiera que todos piensen en unos 5 minutos, que todos más bien también hagan memoria y puedan recordar cuál fue la actividad, el hecho o el momento que más les marcó durante su niñez o durante su infancia. Quisiera que todos puedan pensar en eso un momento. ¿Cuál fue la actividad? ¿Cuál fue el momento? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuál fue la situación que les marcó a todos ustedes durante su infancia, durante su adolescencia, durante su juventud? Quisiera que todos, por favor, piensen un momento en ese instante. Seguramente todos tendrán experiencias distintas, todos tendrán situaciones muy diversas, pero quisiera que nos detengamos un momento en ese hecho, un acontecimiento de su niñez, un acontecimiento de su juventud, que ustedes creen que les marcó para siempre, que ustedes creen que a lo mejor les marcó de manera positiva en lo que son ahora como personas, o quizás pudo haberles afectado de manera negativa en ese momento, pero indudablemente ustedes tuvieron la oportunidad de superar ese momento, superar esa ocasión, y ya les voy a explicar por qué estamos haciendo este ejercicio. También les damos la bienvenida a las personas que se siguen integrando, también que están incorporándose. Me consulta a la doctora Susana, puede ser una experiencia buena que les marcó a ustedes como personas, que les impactó positivamente, pero también podemos nosotros pensar en una experiencia negativa que les pudo haber afectado, que les pudo haber golpeado en ese momento. Y al mismo tiempo, después que ya identifiquen una experiencia positiva, una experiencia negativa, dependiendo cuál fue la que eligieron, si una experiencia positiva o una experiencia negativa, vamos a buscar entonces con los ojos cerrados, vamos a volver a ese momento de la infancia, a ese momento de la juventud, y vamos a encontrar nosotros en ese momento ahora una experiencia, dependiendo si la primera fue la que eligieron una negativa, vamos a buscar ahora una experiencia positiva. Y si ustedes eligieron en un primer momento una experiencia positiva, vamos a encontrar ahora una experiencia negativa. Quisiera que todos cierren los ojos, hagan memoria y puedan trasladarse a ese lugar, a ese momento, a esa situación, con las personas que se encontraban, con los hechos que estaban ustedes en ese instante. Quisiera que por favor todos se puedan trasladar, se puedan desplazar a esa situación muy especial para todos ustedes, donde ustedes vivieron una experiencia que pudo haber sido dolorosa o que pudo haber sido
muy esperanzadora y que les ha marcado a ustedes de por vida. Como seres humanos, como sujetos, quisiera que se trasladen a ese momento, a esa situación con los ojos cerrados. Estamos en ese momento todos rememorando, estamos todos en ese momento recreando la escena, el instante, la ocasión donde nosotros tuvimos o vivimos una experiencia importante o una experiencia negativa que pudo haberles a ustedes marcado o que pudo haberles a ustedes directamente influido. Primero negativamente, después positivamente en lo que son ahora como personas. Quisiera que vuelvan a ese momento, quisiera que se fijen lo que sintieron, lo que ustedes vivieron, lo que ustedes hicieron en ese momento para enfrentar esa situación. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue la sensación que ustedes tuvieron en ese momento? Quisiera que por favor ustedes puedan retomar, que puedan ustedes recuperar ese momento de su vida. Eso no lo vamos a compartir con los demás porque es una cuestión personal, eso es una experiencia interna que vivieron cada uno de ustedes y en este momento estamos recordando ese momento, estamos rememorando esa situación con los ojos cerrados, estamos nuevamente viviendo lo que ustedes pasaron en ese momento, en esa oportunidad, ya sea en situación positiva o en situación negativa al principio, posteriormente lo contrario a lo que ustedes eligieron, ya sea en negativo o ya sea en positivo, según lo que ustedes hayan elegido. Y estamos otra vez viviendo esa situación con los ojos cerrados, estamos otra vez viviendo ese momento. Ustedes se habrán dado cuenta cuando ustedes están recreando esta situación, ustedes van a ver lo importante que significa en nuestras vidas el enfoque, la mirada y la manera como vemos las cosas. Seguramente la sensación que ustedes sintieron en esa oportunidad, la emoción o al mismo tiempo la, la emoción también negativa o dolorosa que ustedes pudieran haber sentido, depende muchísimo de el enfoque, la mirada, la visión con la que ustedes vivieron esa situación en ese momento y en ese instante. Ahora que ya podemos todos acordarnos de eso que vivimos, ahora que todos pudimos rememorar ese instante y esa situación, ahora sí quise pedirles que vuelvan a abrir los ojos, que vuelvan nuevamente en la clase. Quisiera que otra vez se recuperen a esta situación de ahora de la clase. Hemos ya pasado ese momento, en unos casos positivo, en otros casos negativo, indistintamente. Y ahora voy a explicarles el por qué hicimos este ejercicio, esta dinámica. Esta es una maestría de Administración de Justicia. Esta es una maestría relacionada con los derechos humanos. Recordemos que esa es justamente la denominación de la maestría en Administración de Justicia. Y a partir de eso, la mención es en derechos humanos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta dinámica de recreación de nuestro pasado, de nuestra historia personal? ¿Por qué hemos hecho esta situación de reflexión de lo que vivimos en una experiencia positiva y en una experiencia negativa con nuestras vidas? Porque hay que entender que siempre el enfoque, el estudio de los derechos humanos, el acercarnos, el poder nosotros analizar y conocer experiencias sobre derechos humanos es cambiarnos de lugar. Siempre para entender, para estudiar los derechos humanos es indispensable que nosotros tengamos otra posición, que busquemos otra posición, porque de eso dependerá que cambiemos la altura, la dimensión y el lente, la mirada con la que nosotros vemos un problema de derechos humanos. Nosotros tenemos que entonces tener apertura para reconocer que la objetividad pura no existe,
cuando analizamos, cuando estudiamos los problemas, los conflictos sobre los derechos humanos. Porque somos seres mixtos en la medida en que combinamos situaciones objetivas con situaciones subjetivas. Y por eso es indispensable tener la suficiente apertura para reconocer que la objetividad pura no existe cuando evaluamos, cuando analizamos, cuando examinamos situaciones sobre derechos humanos. Por esta razón yo les pediría que se a vivir esta experiencia personal, esa experiencia impactante, influyente, que seguramente nos marcó a nosotros, porque nosotros cuando estudiamos derechos humanos, cuando nosotros nos profundizamos en las temáticas de los derechos humanos, tenemos que abrirnos a un cambio, tenemos que potenciar la innovación, la crítica de manera constante. Porque esos hechos que vivimos, que seguramente nos marcaron como personas, a cada uno de nosotros, que como yo les decía, vamos a compartir entre todos porque es una cuestión personal, pero esos hechos que nosotros vivimos como personas es lo que finalmente nos define de aquí en adelante para la vida. Esa situación, ese momento, esa situación directa que nosotros la vivimos, es lo que nos marca como personas. Y entonces por esa razón nosotros estamos obligados a abrirnos al cambio. Porque justamente abrirnos al cambio significa entender que no podemos ver la vida, no podemos ver los hechos, no podemos ver las violaciones a los derechos humanos de la misma forma como los vivimos o de la misma forma como cada persona puede haber sentido, puede haberse sentido directamente afectada de manera directa o indirecta al momento de vivir una situación específica de su vida. Entonces, por eso el estudio de los derechos constitucionales también nos obliga a nosotros a abrirnos al cambio. Y como consecuencia de estas tres cambios de postura, recordemos, el primero, un cambio de lugar, el buscar otra posición, el cambiarnos la altura, la dimensión, el ente de lo que vemos, nos ayuda a tener una apertura a reconocer que la objetividad pura no existe y también nos ayuda a abrirnos a todos al cambio. Y a estos tres elementos tenemos que sumar nosotros un cuarto que significa buscar la coherencia cotidiana entre lo que se siente, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esta recomendación, este exhorto, también es importantísimo al momento de trabajar y de estudiar los derechos humanos, porque nosotros no podemos tratar de analizar los derechos constitucionales o los derechos humanos si es que no tenemos una coherencia cotidiana, una coherencia de equilibrio entre lo que sentamos, decimos y hacemos. No podemos hablar y defender los derechos humanos y en la práctica desconocer o violentar esos derechos humanos. No podemos nosotros sentir una actitud fervorosa de preocupación por los derechos humanos, pero al mismo tiempo escribir situaciones que van a significar decisiones al momento, por ejemplo, de hacer un peritaje sobre la situación de una persona o de un colectivo humano en la vulneración de los derechos. No podemos nosotros hacer un informe, hacer un proyecto de resolución, un proyecto de sentencia, un proyecto de ley, sin buscar esa coherencia cotidiana entre lo que significa sentir, pensar y decir y hacer la práctica de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante encontrar esta coherencia cotidiana, este equilibrio de coherencia cotidiana entre lo que se piensa, se siente, se vive y se hace? Porque los derechos constitucionales, los derechos humanos, son principalmente una práctica, son principalmente una experiencia, son principalmente un proceso humano, una experiencia de vida.
Nosotros vamos a encontrar en la teoría, en la literatura de, de Estados Unidos, la literatura de Europa, diferentes concepciones sobre los derechos humanos, diferentes premisas, diferentes nociones sobre lo que significan los derechos humanos. ¿Quién podría ayudarme con algunas de esas nociones de lo que significan los derechos humanos, por ejemplo? ¿Cómo ustedes pueden definir a los derechos humanos? ¿Quién podría compartirme, quién podría mencionarme una forma de conceptualizar o de, o de mencionar a los derechos humanos? ¿Cómo podríamos definir los derechos humanos, por ejemplo? ¿Quién se anima a darnos un concepto de los derechos humanos? El más simple o el más complejo, el que ustedes quieran. ¿Quién podría animarse a darnos una definición de derechos humanos? ¿Quién quisiera Doctor, animarse a darnos una definición de derechos humanos? Cualquier definición, cualquier concepto de derechos humanos. bueno, doctor, Hernán Ceibal, es el conjunto de, ¿Perdón? es el conjunto de principios inherente a la vida de un ser humano, que en el conjunto de una colectividad se constituyen precisamente en derechos colectivos, pero que hacen justamente a la vida. Es el conjunto de derechos inherentes a la vida natural de un ser humano, de una persona Muy bien, natural. muchas gracias. Me parece que estaba hablando, estoy identificándole el nombre en el... Hernán Ceibal. Hernán, ¿no es cierto? Sí, sí, Ceibal. Sí. Los derechos humanos, a Hernán, muy bien, partir gracias, de, Hernán. sí, Decía usted que es un de su conjunto de principios, utilización, ¿verdad? sí, que hacen, Entonces, que son inherentes justamente a la vida de de un ser natural, de un ser humano natural, muy bien, Hernán, le que a agradezco partir mucho. de su positivización se constituyen en derechos fundamentales. Muy bien, Hernán, estupendo. Muchas gracias por su participación y por animarse a compartirnos su visión de los derechos humanos. Muy bien. ¿Alguien más que pueda darnos otra definición? Hernán sugería que es un conjunto de principios. ¿Cómo más conocemos a los derechos humanos, por ejemplo? ¿Alguien más que pueda compartirnos otra definición, otra palabra o otra concepción sobre los derechos humanos? O sea, los derechos humanos, bueno, un concepto así nomás, son los derechos de cualquier humano, digamos, de todos los derechos, sin distinción alguna de religión, raza, color, etnia, digamos, sin ninguna distinción, a todos los derechos que tenga. Muchas gracias, doctora Susana, muy gentil por su respuesta. Muchas gracias, muy bien. ¿Quién más podría compartirme rápidamente una noción sobre derechos humanos? Me parece que está alzando la mano Mirna Arancibia. Adelante, Mirna, le Sí, escucho. doctor, muy buenas tardes. Creo que los derechos humanos es el conjunto de facultades, libertades, es el conjunto de, podemos decir, inclusive reivindicaciones de las personas que se plasman de una u otra manera en instrumentos que le permiten de forma irrenunciable, inalienable, irrevocable, ejercerlas, ¿no? De su plena contextualización, no solamente como derechos fundamentales propiamente dichos, sino en su contexto como el ejercicio pleno de esa facultad, de esa libertad de acción o de decisiones que tenemos las personas. Muy bien, Mirna, muchas gracias. Muy amable. Jessica Aguirre nos dice que son también las facultades, atributos y cualidades reconocidas a las personas. Muchas gracias, Jessica. Inherentes a su naturaleza humana y necesarios para su desarrollo integral. Muy bien, gracias, querida Jessica, por su aporte, por su intervención. Hernán nos decía que es un conjunto de principios. También escuchamos que son facultades, que son atributos.
También Mirna nos decía que son también los valores. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera agregar algo adicional? Doctor, Remarco, doctor, es un conjunto de ¿Cómo está, principios Marco? Buenas inherentes tardes. a la vida de un ser humano natural. Muy bien, Marco. ¿Usted dice que son los que dijo? hola doctor, hola, Sí, lo escucho. doctor, muy buenas tardes. Creo que son los atributos que acompañan al ser humano y para ser coercibles se convierten en principios, garantías, normas, para ser coercible en su cumplimiento. Yo comparo los derechos humanos como los derechos naturales también, ¿no? Son todos aquellos atributos que nacen, que acompañan al hombre durante toda su vida. Diríamos así en manera más corriente, son como la sombra del hombre. Muy bien, muchas gracias, querido. Le agradezco mucho por su intención y por su participación. José, quisiera decir algo más también, hasta que nos comente José. Quiero leerles que Dani nos está diciendo que son inherentes a toda persona humana. Muy bien. Nair nos dice que son principios, que son normas. Muy bien, estupendo. Gracias a Andrés también, que nos dice que son inherentes al ser humano. Estupendo. Como ustedes pueden ver, todas las definiciones son importantes, son valiosísimas. Principios, atributos, valores, facultades, han mencionado también ustedes, normas, indudablemente. Todo eso son los derechos humanos. Pero el tratamiento que yo les propongo para dar a nuestra clase y a esta maestría en ver los derechos humanos como un proceso individual y como un proceso colectivo. Los derechos humanos son experiencias, son sobre todo vivencias, son experiencias, son procesos que cada uno de nosotros los ha llegado a ejercer. Y por eso hemos hecho esta dinámica de reflexión interior con ustedes. El cerrar los ojos, el detenernos a pensar en nuestra vida, un hecho que nos marcó primero positivamente, luego negativamente o viceversa, primero negativa y luego positivamente en nuestras vidas. Seguramente ustedes sintieron que la manera que ustedes tienen de ver ese acontecimiento, ese hecho, no es la misma 20 años después, 10 años después, 30 años después. No es lo mismo el enfoque, la mirada, la visión que ustedes tienen ahora de ese hecho o de ese acontecimiento a la que tuvieron ustedes en ese momento que ustedes atravesaron por esa situación. Que indudablemente entonces los derechos humanos nos cambian. Los derechos humanos son experiencias que también nos ayudan y nos sirven para cambiarnos. ¿Y por qué ocurre justamente esto? Porque nosotros tenemos, todas las personas, tenemos un punto de partida, siempre en nuestras vidas. Tenemos un punto de partida en el ejercicio profesional, tenemos un punto de partida en el desarrollo académico, tenemos un punto de partida en nuestras relaciones interpersonales. Siempre tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida de nosotros como personas está marcado por, primero, el sujeto humano que somos. La dimensión de lo humano significa, primero, las necesidades que nosotros estamos o que nosotros buscamos en la vida. Y si tenemos necesidades, indudablemente tenemos el anhelo de satisfacernos. También la dimensión humana está determinada por nuestras capacidades, que nos permiten desarrollarnos en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, en diferentes momentos.
Y desde esta visión también humana tenemos nosotros también aspiraciones que perseguimos, que buscamos que se cumplan. Ese es el punto de partida de cómo nosotros tenemos y de cómo nosotros nos concebimos en tanto sujetos con una dimensión humana. Y al mismo tiempo nosotros tenemos, además de un punto de partida, tenemos también una dimensión de los derechos humanos y de los derechos constitucionales desde cada una de las posiciones que tenemos en nuestra existencia. Por ejemplo, unos conciben los derechos como prerrogativas que tienen las personas, otros conciben a los derechos en la medida en que van más allá de la satisfacción de las necesidades, otros conciben los derechos a partir de la realización correlacionada de estas tres dimensiones: necesidades, prerrogativas y la dimensión humana, que significaba la suma de necesidades, capacidades y aspiraciones. Entonces, como ustedes pueden ver, es imposible que nosotros tengamos una mirada única de los derechos humanos. Es imposible que nosotros tengamos una comprensión uniforme, una comprensión homogénea, una comprensión lineal de los derechos humanos, porque todos estamos marcados, todas, todos, todes, estamos marcados por situaciones muy excepcionales, muy extraordinarias. Por eso es que de igual manera como cada vida y como cada experiencia de vida es profundamente valiosa en su diversidad y en sus particularidades, las experiencias y el ejercicio de los derechos humanos son oportunidades valiosas desde sus diversidades y desde sus particularidades. Este enfoque que yo les planteo para entender los derechos humanos es importantísimo para que nosotros podamos enfrentarnos a analizar, a estudiar y a resolver los problemas de los derechos humanos. Porque nosotros tenemos que entender siempre esta perspectiva de interiorización que les he planteado a ustedes para reconocer que los derechos humanos, más allá de todo lo que ustedes me han dicho, principios, valores, atributos, distinciones, etcétera, etcétera, los derechos humanos son principalmente experiencias, procesos de vida, situaciones concretas de la persona humana, que le ayudó a desarrollarse, que le influenció y que seguramente le impactó en algún momento de forma positiva y en otras situaciones hechos que impactaron de manera negativa. Esos son los derechos humanos. Hay una definición muy oportuna de un autor llamado Helio Gallardo. Él nos dice, por ejemplo, que los derechos humanos no son algo, no son una cosa, porque los seres humanos partimos en cuanto individuos. Y a partir de entender esta forma de relacionarnos con los derechos humanos se constituyen en una práctica, porque son efectos o condensaciones de procesos que se dan en las relaciones entre seres humanos con distinta capacidad de poder. Fíjense qué importante esta definición. Les voy a repetir, el autor se llama Helio Gallardo. Les voy a repetir para todos, por favor. Los derechos humanos no son algo, no son una cosa, que los seres humanos parten en cuanto individuos, sino que se constituyen una práctica. Son efectos o condensaciones de procesos que se dan en las relaciones entre seres humanos con distinta capacidad de poder. Fíjense ustedes lo importante de esta definición. ¿Y por qué es importante entender
los derechos humanos como constataciones. Fíjense esta palabra qué linda, constataciones. Una constatación es algo que podemos evidenciar, que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos nosotros medir. Lo que se puede constatar es lo tangible. Lo que se puede constatar es lo medible. Y decimos que estudiamos derechos humanos como constataciones porque no hay un concepto único o no hay un solo concepto de derechos humanos porque no existe una única concepción de dignidad humana. Para las 59 personas que se encuentran aquí presentes, seguramente todos tenemos una concepción diferente de dignidad humana. Para unos, el ejercicio de la dignidad humana es el ejercicio de las libertades, por ejemplo, las libertades individuales, las libertades públicas. Para otros, el ejercicio de la dignidad humana va a ser el alcanzar el desarrollo de los tres componentes de la dimensión humana. ¿Cuáles serán esos tres componentes? Capacidades, necesidades, aspiraciones. Para muchos de ellos, la dignidad humana es un ejercicio ampliado, unificado de esos tres elementos. Pero para otros, en cambio, la dignidad humana estará vinculado con el tema de las satisfacciones de las necesidades, por ejemplo. Entonces, no es posible entender un solo concepto, una sola forma de definir los derechos humanos, porque cada uno de nosotros tenemos concepciones distintas de la dignidad humana. Y eso hace mucho más sensible y mucho más compleja la labor de los operadores de justicia, de las y los jueces, porque ellos tienen que enfrentarse en el día a día a justamente tratar de identificar, tratar de entender cuál es la noción de dignidad humana que tiene cada persona para a partir de eso tomar una decisión. Recordemos que los operadores de justicia, los jueces, las juzgadoras en definitiva, son las personas que van a tener que conjugar, que van a tener que relacionarse con estas visiones de dignidad humana que tenemos en la vida, que tenemos en el mundo. Y entonces, si es que no hay un solo concepto de derechos humanos, porque no hay un solo enfoque, una sola mirada sobre dignidad humana, entonces nosotros tratamos de entender los derechos constitucionales y los derechos humanos como procesos, como experiencias individuales y colectivas, como procesos que vive cada uno de nosotros. Esa es la forma de entender a los derechos humanos para tratar de reconocer y al mismo tiempo de respetar la forma que cada uno de nosotros podemos entender de los derechos humanos. Las constataciones también es un concepto de derechos humanos para entender que existe una diversidad de fundamentos que articulan diferentes aspectos, distintas dimensiones de la vida. Recordemos siempre el ejercicio que hicimos al principio de nuestro módulo y de nuestra clase. Lo que cada uno de ustedes vive en su situación frente a los derechos humanos es una experiencia irrepetible. Lo que cada uno de ustedes ha sentido, ha vivido, ha experimentado frente a un hecho, frente a una circunstancia, es algo irrepetible en toda la historia de la humanidad. Y entonces, si es que sabemos ahora que cada experiencia, que cada hecho, que cada oportunidad, que cada circunstancia sobre los derechos humanos es irrepetible y es única, no podemos entonces ir después a analizar, a estudiar y a resolver los problemas de derechos humanos de la misma manera como lo hacemos para resolver otras experiencias, otras historias, otras experiencias
de derechos humanos de las personas. Fíjense lo importante de partir de este enfoque para cambiarnos y también para modificar la mirada que tenemos de los derechos humanos. Si es que decimos nosotros que partimos de enfoques distintos, de miradas distintas, la constatación de los derechos humanos significa apreciar que existe una diversidad de fundamentos que articulan diferentes aspectos y distintas dimensiones de la vida. Por eso los derechos humanos jamás pueden ser los mismos para cada individuo, para cada persona. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una concepción integral de los derechos humanos, no una concepción personalizada, ni una concepción excluyente de los derechos humanos, ni tampoco una concepción elitista de los derechos humanos, sino proyectarnos, vincularnos hacia un concepto integral de los derechos humanos. ¿Qué significa un concepto integral de los derechos humanos? Que no recoja únicamente visiones esencialistas de los derechos humanos, sino que logre enlazar, que logre vincular todos los aspectos de la vida en todos los lugares. Esta visión es importantísima, esta visión integral de los derechos humanos, porque como ustedes apreciaron cuando hicimos este ejercicio de reflexión interna, de reflexión individual, ¿qué fue lo que nosotros nos dimos cuenta también ahora que nos ponemos a pensar en esta clase de eso? Que es imposible analizar ese momento, esa situación, si nosotros no nos podríamos analizar todos los aspectos de la vida y en todos los lugares de lo que ahora somos como personas. Ese acontecimiento, ese hecho, esa experiencia, ese recuerdo que vivimos, ya es el mismo que en ese instante que lo atravesamos o que lo enfrentamos directamente. Porque desde ese hecho, desde ese acontecimiento, hasta lo que ha pasado hoy en día, hoy, 19 de septiembre, estamos mediados y estamos atravesados y estamos constituidos por una diversidad de lugares, de aspectos, de experiencias, de situaciones que ya no son los mismos que cuando nosotros vivimos ese momento, ese hecho, esa circunstancia. Por eso también nosotros tenemos que entonces buscar siempre un concepto integral de los derechos humanos. Y buscar un concepto integral de los derechos humanos es desarrollar una premisa, una metodología de estudio para entenderlos, para analizarlos, que recoja, que vincule todos los aspectos de la vida en todos los lugares. Por eso les decía yo, comparémonos a ustedes en este momento, hoy día, 19 de septiembre, con ustedes cuando tenían la edad y vivían el contexto de esa situación, de su niñez, de su infancia o de su adolescencia. Son personas totalmente cambiadas, son personas totalmente distintas, son personas que están totalmente atravesadas y están reconstituidas por un conjunto de experiencias, de aprendizajes, de desarrollos, un conjunto de oportunidades, un conjunto también de lecciones que les fueron a ustedes moldeando en su proceso de vida. Por esta razón, no podemos nosotros pensar los derechos humanos desde una perspectiva esencialista únicamente. ¿A qué me refiero a esta perspectiva esencialista? Como aquella que no es capaz de reconocer el todo en los derechos humanos y que únicamente pretende señalar aspectos muy específicos y muy puntuales. Porque los derechos humanos necesitan una concepción de integralidad para entender
un sinnúmero de elementos que lo atraviesan y que los condicionan. Esta palabra es importantísima, esta palabrita. Los derechos humanos están condicionados por situaciones económicas, situaciones culturales, situaciones lingüísticas, situaciones ambientales, situaciones urbanas, situaciones rurales, situaciones financieras, educativas. Es decir, los derechos humanos están marcados por un sinnúmero de condicionamientos que hacen que se desarrollen en unos casos y que se restrinjan y que se limitan más en otros casos. Por eso es importante esta concepción que yo les transmito y les pongo para nuestro módulo. Pensar los derechos humanos como prácticas y como procesos de creación continua. Les repito, pensar los derechos humanos como prácticas y procesos de creación continua. ¿Por qué pensarlos como prácticas y procesos de creación continua? Porque los derechos humanos ya no pueden ser las mismas orientaciones o los mismos principios que en su momento fueron los que vivió una persona en su situación determinada de vida. Porque entonces, si nosotros no reconocemos a los derechos humanos en esta concepción de prácticas y de procesos de creación continua, estamos desconociendo un potencial para entender los derechos humanos desde un carácter histórico, emancipador, humanizador, liberador y no hegemónico. ¿Por qué acercarnos entonces a los derechos humanos a partir de estos elementos? Primero, el carácter histórico de los derechos humanos. Los derechos humanos se movilizan, se despliegan, se reforman, se innovan a partir de cada contexto histórico específico. No reconocer aquello sería ir con una venda cerrada a los ojos para no entender esta variable evolutiva de que los derechos humanos están directamente condicionados y al mismo tiempo se encuentran también desarrollándose en un contexto de carácter histórico. Segundo, el carácter emancipador de los derechos. El carácter emancipador de los derechos, ¿qué significa? Significa que las personas, al ser nosotros los generadores, los sujetos de los derechos, necesitamos ser los que podamos darles forma, contenido e interpretación a los derechos humanos. No puedo yo decirle, por ejemplo, se me ocurre pensar un nombre, decirle a Freddy, el derecho a la cultura significa desde X hasta Y, y tu comprensión del derecho a la cultura como significa M, N y Ñ no es válido. Yo no puedo decirle, por ejemplo, a Andrés Fernández, tu concepción sobre el derecho a la salud solamente consiste en tales condiciones, pero el concepto correcto del derecho a la salud significa las condiciones que yo las sostengo o que yo las planteo. Porque eso es negar el carácter emancipador que tienen los derechos. Y cuando emancipador de los derechos significa que cada sujeto de derecho es el artífice, es el protagonista de la manera en que se ejercen, se protegen y se interpretan los derechos. Cada uno de ustedes, las 62 personas que nos encontramos aquí como participantes, somos los verdaderos sujetos de derechos porque estamos en las condiciones de aportar en cada una de nuestras experiencias de vida de la manera en que se protegen,
se ejercen y se interpretan los derechos. Desconocerle este carácter emancipador de los derechos significaría nos digan a los demás en la sociedad cuáles son los límites, hasta dónde llega y hasta dónde ejerce un derecho. Y eso es justamente negarle el carácter histórico y emancipador de los derechos. En cuanto al carácter humanizador de los derechos, recuerden cuando hicimos este ejercicio de reflexión interna para empezar nuestro amor, yo les planteé este proceso interior de rememoranza, de recuerdo, precisamente porque las experiencias que nosotros vivimos, que escuchamos, las experiencias de lo que estamos haciendo nosotros, tienen que ayudarnos siempre a humanizarnos más para entender la realidad que viven cada persona, cada situación, cada experiencia. Esto es importantísimo entenderlo. Si no asumimos el carácter humanizador de los derechos humanos, no podremos nosotros entenderlos con un poco de empatía según la situación y según la experiencia de cada uno de nosotros. Los derechos humanos tienen que ser humanizadores. El estudio de los derechos constitucionales tiene que ser humanizadores, porque solamente así tendremos un poco más de empatía para ponernos en el lugar, para ponernos en la mirada, para ponernos en el corazón de la persona que estuvo siendo vulnerada o afectada en sus derechos. Solamente así nosotros podemos entender esta concepción humanizadora de los derechos. Entender la concepción humanizadora es dotarle de una visión de empatía cuando estudiamos los derechos humanos. Y finalmente, el carácter liberador no hegemónico de los derechos humanos. Significa que efectivamente nosotros tenemos que avanzar en la perspectiva de una dinámica mucho más transformadora. No es posible pensar que los derechos humanos pueden ser únicamente entendidos desde la dimensión de lo que me plantea el ordenamiento jurídico de un Estado. Y aquí para contestarle la intervención que hace Jessica Aguirre. Jessica Aguirre dice, ¿de qué modo incide tal concepción de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico? Dice, ¿se está refiriendo usted a los criterios de progresividad, interpretación evolutiva, entre otros? ¿Cómo se compatibiliza la convivencia de tales experiencias en una sociedad bajo una sola constitución? Muy bien, gracias Jessica por su intervención. Esta concepción que les digo, también este carácter liberador, no hegemónico de los derechos humanos, nos sirve a nosotros para pensar que los derechos humanos deben buscar siempre aquellas normas que nos orienten en una mejor aplicación y en una mejor interpretación y protección de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Es posible que nosotros tenemos el ordenamiento jurídico en el catálogo de la Constitución una descripción general de lo que significan los derechos constitucionales en el ordenamiento jurídico interno de un Estado. Pero si nosotros no asumimos esta concepción liberadora, no hegemónica de los derechos humanos, nosotros indudablemente no podríamos avanzar en una perspectiva transformadora de los derechos humanos porque pensaríamos que, como el ordenamiento jurídico ya nos define los canales institucionales y procesales para la protección de los derechos, estaríamos desconociendo los desarrollos que existen en instrumentos internacionales para, en la perspectiva desarrollista o progresista de los derechos humanos.
Ustedes, por ejemplo, conocerán, y más tarde vamos a hablar también de eso, entre mañana también, que el bloque de constitucionalidad permite incorporar aquellas normas sobre instrumentos internacionales de derechos humanos donde podamos nosotros ubicar que existe una interpretación y un ejercicio más favorable para la protección de un derecho. Eso es lo que nos permite el bloque de constitucionalidad, avanzar en una perspectiva que incorpora, que incluye las normas de nacionales para aquellos casos donde exista una interpretación más efectiva y más favorable para los derechos de una persona. Esto es, por ejemplo, plantear una concepción liberadora, no hegemónica de los derechos humanos, es decir, una concepción transformadora de los derechos humanos. Porque si es que nosotros únicamente aceptamos y admitimos como válido solamente aquello que nos da el ordenamiento jurídico, estamos teniendo una concepción hegemónica de los derechos humanos. Es decir, aquella que nos dice los derechos constitucionales se encuentran en el texto constitucional y no podríamos ir más allá de eso, porque ya los derechos humanos se encuentran plenamente esquematizados y definidos en el ordenamiento jurídico interno. Pero si asumimos nosotros una concepción transformadora, una concepción liberadora, no hegemónica de los derechos humanos, podemos pensar, por ejemplo, que en instrumentos internacionales de derechos humanos, en tratados internacionales de derechos humanos, vamos a encontrar aquellas normas que nos permitan a nosotros avanzar hacia una concepción mucho más favorable, mucho más efectiva para la protección de los derechos. A eso me estoy refiriendo con una concepción también liberadora, una concepción no hegemónica. Como ustedes pueden apreciar, este planteamiento que les hago yo para nuestro módulo contiene varios elementos que yo los he llamado constataciones y que voy a repetirles a continuación a manera de recapitulación. Primero, decirles que no hay un solo concepto de derechos humanos porque no existe una sola concepción de dignidad humana. Segundo, reconocer la diversidad de fundamentos que articulan diferentes aspectos y distintas dimensiones de la vida. Tercero, avanzar hacia un concepto integral, no de esencias, sino que enlace, que articule, que busque asociar todos los aspectos de la vida en todos los lugares. Estas caracterizaciones de los derechos humanos nos permitirá a nosotros entender a los derechos humanos como prácticas y como procesos de creación continua. Para asumir que los derechos constitucionales tienen un carácter histórico, tienen un carácter emancipador, tienen un carácter humanizador y tienen también un carácter liberador y no hegemónico. Vamos entonces, una vez que hemos interiorizado este ejercicio, vamos nosotros entonces ya, una vez que hemos cumplido con esta dinámica de reflexión interna, a empezar entonces con el desarrollo, los contenidos programáticos de nuestra sílaba. Antes de iniciar entonces, quisiera ver si algunos o algunas tendría alguna pregunta sobre los temas que les he sugerido. Bien, entonces, si es que no existirían preguntas con respecto a todo lo que les he enunciado, entonces quisiera a continuación proseguir con los temas que se encuentran en nuestro módulo
de la materia. No sin antes comentarles también que estos elementos que les he compartido van a ser nuestro punto de partida para el desarrollo de nuestro módulo. Por eso quisiera que siempre los tengan presentes. Los derechos humanos como proceso, como experiencia humana, los derechos humanos como posibilidad de vida de casos concretos. Quisiera que los tengan siempre presente esta concepción, por favor. Los derechos humanos como prácticas, como procesos de creación continua. Muy bien. Muy bien. Parece que está dando la mano Hernán. Le escucho, Hernán, por favor. Hernán, sé igual. Adelante. Adelante, Hernancito, te escucho. Gracias, doctor Córdoba. Conforme a lo eso no son permanentes. ¿Me Parece que se entendió, desconectó doctor? su señal, estimado Hernancito. Parece que se desconectó su señal. Muy mal, doctor. ¿Se podría repetirle nuevamente, por favor? Los entendimientos jurisprudenciales que establece la Corte Interamericana se constituirían, digamos, en instrumentos relativos. ¿No? ¿Me entendió? Le escuché una parte de instrumentos internacionales relativos, pero no le escuché todo porque se corta un poco la conexión. Le sugiero Ya. algo, querido Hernancito. O sea, ¿Le parece si mejor nos describe su planteamiento, ya, su planteo, y con eso yo doy lectura y puedo comentar? allá. Y si es el caso, también le puedo también algo más comentar. Se ¿Le lo parece escribo. si Ya, hacemos así? Porque se corta sí, un poco la señal. perfecto. Sí, perfecto. Por favor, gracias, Hernancito. Sí, sí. Bien, doctor, se lo escribo. Muy bien. ¿Alguien más tal vez que quiera decirnos algo, que quiera comentarnos algo más? Bien, igual les sugería que si ustedes tienen alguna dificultad con el internet, que lo que podríamos también hacer es que ustedes me puedan escribir. Y eso nos va a ayudar mucho a entendernos mejor si es que les escucho la señal entrecortada. A ver, vamos a escucharle a Jessica Justiniano, que me está levantando la mano, por favor. Adelante, Jessica.
Doctor, disculpe, ¿será que me podría repetir el nombre del autor que mencionó al principio de la explicación con relación al concepto de los derechos humanos? Sí, sí, claro que sí, Jessica. El autor que les cité al principio es Elio Gallardo. Les puedo escribir aquí para todos. Muy bien. Gracias por el Jessica. ¿Alguien más tal vez? Bien, muy bien. Vamos entonces a avanzar ahora sí en lo que estábamos planteando como inicio de nuestra materia, de nuestro módulo. Les decía yo, teniendo siempre presente, siempre reivindicando esta concepción que les he sugerido, por favor, de derechos humanos, que va a ser la concepción, el enfoque con el que quisiera que tratemos este módulo. Siempre es importante plantearnos cualquier tema de estudio con un contenido epistemológico previo. No es posible nosotros adentrarnos, profundizar en el estudio de una temática, de una materia, sin tener una concepción epistemológica previa sobre ese tema. Y eso es lo que hemos desarrollado con relación al estudio de los derechos humanos, tener una concepción epistemológica sobre cómo entendemos nosotros a los derechos humanos. Bien, vamos nosotros a empezar a analizar el marco normativo de relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interamericano. Para esto, yo voy a molestarles que me puedan ayudar con la lectura del artículo 1 y del artículo 2 y también de el artículo 29 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa es nuestra carta de navegación para nuestra materia, para nuestro estudio, así que quisiera que todos puedan seguirnos, todos puedan estar atentos a la lectura de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pueda ayudar en la lectura, si es que es posible, a Mónica, para que... Doctor, artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obligación de respetar los derechos. Artículo 1 y artículo 2, por favor. Ya. Obligación de respetar los derechos. Numerales 1 y 2. Ya. Continúo, doctor. Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. Los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Segundo,
Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Eso sería, doctor. Listo, está leído los numerales 1 y 2, ¿verdad? Sí, doctor. Artículo 1 y 2. ¿El 2 también? Sí, que era Ya, el deber de vamos. adoptar las disposiciones de derecho interno. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer, por favor, ahora también el artículo 29. Artículo 29. Normas de interpretación. Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de, inciso A, permitir a alguno de los Estados partes, grupos o personas suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Inciso B, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en la que sea parte uno de dichos Estados. Inciso C, excluir otro derecho y garantía que son inherentes al ser humano o que derivan de la forma democrática representativa de gobierno y, inciso D, excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Eso sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por su ayuda. Muy bien, son las disposiciones que nos ayudan a entender el marco normativo que permitió la construcción del control de convencionalidad. Entonces, hay que empezar diciendo que la Corte Interamericana, en ejercicio de su función de máximo intérprete de la Convención, ha ido desarrollando la figura del control de convencionalidad porque, como ustedes conocerán, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no contiene, no expresa directamente una figura con respecto al control que tiene que hacerse del cumplimiento del derecho interamericano. Entonces, lo que sí hace la Convención es presentarnos a nosotros ciertas aproximaciones generales para que la Corte pueda desarrollar sus competencias. Entonces, el marco normativo utilizado por el órgano jurisdiccional ha sido justamente estas 3 disposiciones que acabamos de revisar sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y también han sido 2 más que se encuentran en la Convención de Viena, que son los artículos 26 y 27. Vamos a pedirle que nos pueda ayudar, por favor, con la lectura. A ver si está. Vamos a pedirle nosotros a Quispe, por favor, que justo para que nos pueda ayudar dando lectura a la Convención de Viena, por favor. Convención de Viena, artículos 26 y 27. Si puede ayudarnos, por favor, Dani Quispe, con la lectura de los artículos 26 y 27, por favor. Buenas tardes. Artículo 26, pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y deber ser cumplido por ellas de buena fe.
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Es la lectura del artículo 26 y 27, doctor. Gracias, Dani. Muy bien, muy gentil. Muchas gracias. Entonces, como yo decía, la Corte Interamericana ha desarrollado estas tres disposiciones que encontramos en la Convención sobre Derechos Humanos y estas dos disposiciones que encontramos sobre la Convención de Viena o también llamando Derecho de los Tratados. Estas disposiciones, ustedes pueden apreciar, contienen importantes principios generales que han tenido que ser desarrollados por la Corte y ha permitido darle forma a esta institución del control de convencionalidad. Además, las disposiciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, más conocida como el Tratado de los Tratados, nos ayuda a nosotros a entender esta primaria regularización que hace del derecho internacional, porque contiene dos principios universales que rigen de forma general para los derechos humanos y no tan solo para los derechos humanos. En el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente en el contexto del sistema interamericano, la Corte encontró el fundamento del control de convencionalidad a partir justamente de los artículos que hemos citado, tanto de la Convención de Viena como también de la Convención Americana. El artículo 1 de la Convención de Viena establece las obligaciones que tiene el Estado. Allí, por ejemplo, hacíamos la lectura para hacer referencia tanto a las obligaciones negativas como a las obligaciones positivas. Las obligaciones negativas nos dicen no hacer algo en cuanto al respeto de los derechos y de las libertades establecidas en la Convención, mientras que también entendemos como obligaciones positivas como aquellas actividades para hacer algo con el fin de garantizar los derechos y las libertades. Al mismo tiempo, recordemos que en el artículo 29 de la Convención, cuando revisábamos hace un momento, estábamos nosotros haciendo alusión a aquellas normas de interpretación y en términos generales, cómo deben interpretarse las normas que regulan los derechos y las libertades que en ningún momento tendrán que estar dirigidas a la supresión, a la limitación o a la exclusión de los derechos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tanto la lectura del artículo primero de la Convención como la lectura del artículo 29 debe ser una lectura armonizada en conjunto, porque nos ayuda a entender también que el Estado tiene el deber de garantizar, de respetar y de interpretar la normativa respectiva hacia la manera que más permita el desarrollo de los derechos y las libertades establecidas en la Convención Americana. Estas normas que encontramos nosotros en el artículo 29 y artículo 1 de la Convención Americana tienen también directa relación con las obligaciones positivas y las obligaciones negativas que tiene el Estado desde la formulación o desde la creación de lo que significó la OEA en 1969. Porque vamos a encontrar también que utiliza como fundamento de su organización lo establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, que también acabamos de revisar hace un momento, en donde se señala que los estados parte están obligados a adoptar medidas legislativas
o de otro carácter para el ejercicio de los derechos y las libertades que se encuentran consagradas en la Convención. Es decir, que la obligación no deberá tan solo ser en cuanto a las leyes. Hay personas que piensan que el ejercicio del control de convencionalidad tiene que desarrollarse únicamente a través de los actos normativos llamados proyectos de ley o reformas de ley, sino más bien a otras medidas necesarias en donde se cree que efectivamente se daría una mayor cobertura, una mayor amplitud a aquellas disposiciones de otros órganos que tienen capacidad de crear actos normativos, políticas públicas o sentencias de los jueces. Todo esto efectivamente nos lleva a pensar que la herramienta, el instrumento que nos permitiría considerar y evaluar la manera en que todas estas medidas legislativas o actos normativos que se puedan desarrollar es justamente el control convencional. En cuanto a la Convención de Viena o Derecho de los Tratados, o también conocido como el Tratado de los Tratados, hemos tomado nosotros dos importantes principios generales que ayudan a regir el derecho internacional. El primero de ellos verificamos que se encuentra establecido en el artículo 26, cuando nos hacía referencia a este principio, a esta institución universal del Pacta Sunt Servanda, a partir del cual las obligaciones internacionales contenidas por los estados en el marco de un tratado deben cumplirse de buena fe. El principio del Pacta Sunt Servanda también significa que un tratado, un convenio es sagrado y debe ser cumplido. Eso también es otra de las acepciones o de los significados del principio del Pacta Sunt Servanda. Y el segundo principio que lo dimos lectura, que se encuentra en el artículo 27 de la misma Convención de Viena, consiste en que no se podrán invocar disposiciones de derecho interno para incumplir obligaciones internacionales que se desprendan o que se deriven de los tratados. Entonces, si nosotros hacemos una lectura armonizada y conjunta entre ambos artículos, nosotros podríamos encontrar básicamente que las obligaciones internacionales contraídas por los estados deberán cumplirse de buena fe. Por tanto, no podrían invocarse normas domésticas o normas de derecho interno para ser incumplidas. Es lo que básicamente nos diría la interpretación que haríamos nosotros de estos dos artículos. Entonces, esto es el marco normativo que nosotros vamos a encontrar para entender la institución del control de convencionalidad. Al mismo tiempo, vamos nosotros a encontrar cuáles fueron los primeros indicios, cuáles fueron los primeros elementos que van a dar forma a esta institución del derecho convencional. Es importante decirles que el control convencional en sentido estricto va a nacer en una de las sentencias de la Corte, donde vamos a encontrar nosotros los primeros indicios o los primeros elementos de cómo surgió. Es muy común en textos, en la literatura interamericana, encontrar la referencia fundacional al control o examen de convencionalidad a la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, que la encontramos nosotros directamente desde el año 2006, pero antes de la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, es importante comentarles que la primera referencia, la primera cita
o la primera alusión a este control vamos a encontrar nosotros en la sentencia del caso Mirna Mac Chan versus Guatemala, donde el juez Sergio García Ramírez ya empieza a establecer los primeros componentes, las primeras sugerencias de cómo debía entenderse el control de convencionalidad. Entonces, en esta sentencia que les digo, les repito, el caso Mirna Mac Chan versus Guatemala, es justamente la primera sentencia donde vamos a encontrar nosotros las alocuciones al que podría entenderse por el control de convencionalidad. Históricamente ustedes van a escuchar y van a oír referencias de que el primer caso fue el caso Monacid Arellano versus Chile, pero previamente a esto, la primera referencia se la encuentra directamente en el caso Mirna Mac Chan versus Guatemala. Este caso es del año 2003. Y este caso básicamente se trata sobre la ejecución extrajudicial a la antropóloga que lleva el caso, que lleva el nombre del caso, la antropóloga Mirna Mac Chan, el 11 de septiembre de 1990. Hace unos pocos días, en el año 1990, se llevó a cabo una ejecución extrajudicial como parte de un operativo militar donde se asesinó brutalmente a esta persona. Posteriormente se encubrió a los autores que participaron en este asesinato, y también se entorpeció la investigación judicial justamente con el objetivo de dejar en la impunidad este hecho deleznable de la desaparición de esta antropóloga en manos de militares dentro del estado de Guatemala. Entonces ahí es donde el juez Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana, empieza a darle forma y empieza a plantear los primeros antecedentes de lo que significaría el control de convencionalidad. En esta sentencia, por primera vez, se hace mención a la preocupación que tenía este juez en cuanto a cuál debería ser el control o cuál debería ser la fiscalización, la verificación que debía desarrollar la Corte sobre los actos de los estados parte, considerando que las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nunca serán lo suficientemente orientadas a la contención de poder o a la contención de actos irregulares de parte de los estados. Y un año después, este caso Mirna Chan versus Guatemala, del año 2003, un año después, en el caso Tibi versus Ecuador, en el año 2004, ya entonces el juez Sergio García va a hacer una referencia expresa al control de convencionalidad en su voto concurrente razonado cuando manifestó que la Corte Interamericana analiza aquellos actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Entonces, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, llamado Corte Interamericana, debería resolver acerca de la convencionalidad de esos actos. Entonces aquí ya se plantea la preocupación directa relacionando el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad. Recordemos nosotros, el control de constitucionalidad consiste precisamente en el examen, en la verificación que hacen los máximos tribunales o cortes constitucionales para revisar
que los actos normativos y que los actos administrativos guarden correspondencia, guarden consonancia jurídica con la norma suprema de un Estado. En eso consiste el control de constitucionalidad. Mientras que el control de convencionalidad va a fundamentarse en el examen, en la verificación que tendrían que hacer las autoridades para cumplir y para dar efectivo realce de verificación a las normas que puedan derivarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Eso es entonces lo que vamos a encontrar nosotros en el año 2004 en la sentencia del caso Tibi versus Ecuador, donde ya empiezan a evidenciarse los primeros antecedentes del control de convencionalidad. En este voto concurrente que les converso del juez Sergio García Ramírez, hay una diferencia entre lo que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Si bien es cierto, él plantea esta diferenciación al momento en que empieza ya a desarrollar su voto concurrente, él intenta compararlos en tanto se tratan de dos controles. Pero el punto de quiebre entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad radica en el parámetro del control de los actos activos. Porque en el primer caso estamos hablando respecto de las constituciones de cada uno de los estados, de la norma suprema. Mientras que en el segundo caso estamos hablando de los tratados internacionales de derechos humanos en donde radica la competencia de la Corte Interamericana. Entonces vean ustedes en el caso Tibi versus Ecuador, año 2004, si bien es cierto, se parte de confrontar y compararlos normativamente ambos, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, el mismo juez Sergio García Ramírez ya expresa que la diferencia de estos dos consiste precisamente en los alcances que tiene cada uno de estos, porque en el uno estamos hablando de la constitución de los estados y en el otro estamos hablando de los instrumentos o tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, 2 años después, este caso Tibi versus Ecuador es 2004, 2 años después, año 2006, la Corte Interamericana, en una de sus decisiones, va a establecer, y ahora sí de forma expresa y directa, el reconocimiento del control de convencionalidad como una facultad de la Corte y como una obligación dirigida hacia los estados con el objeto de compatibilizar las normas del derecho doméstico, sobre todo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que como va a verse más adelante en nuestro módulo, existen otros instrumentos que se constituyen como parámetros para un control de convencionalidad. Esta sentencia a la que estoy mencionándoles, esta posición de la Corte, se trata justamente de lo que les mencioné hace un momento sobre el caso Almonacid Arellano versus Chile. En esta sentencia, año 2006, la Corte manifestó que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este mismo párrafo, la Corte sostiene que si bien los jueces están obligados a aplicar la normativa del ordenamiento jurídico doméstico, esto ya no es un dogma cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional que le genera obligaciones. Por lo tanto, los jueces internos que forman parte del aparataje del Estado
están obligados a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana y por ende a verificar que las disposiciones de derecho interno no contravengan lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto vamos a encontrarlo entonces en el caso Almonacid Arellano versus Chile, año 2006, donde ya vamos a encontrar nosotros la concepción oficial y la concepción originaria sobre cómo debía entenderse el control convencional. Voy a repetirles nuevamente, caso Almonacid Arellano versus Chile, año 2006. La Corte se pronuncia indicando que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este mismo párrafo, la Corte lo que va a decirnos es que si bien los jueces están obligados a aplicar la normativa del ordenamiento jurídico doméstico, esto ya no es dogma cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional que le genera obligaciones. Por lo tanto, los jueces internos que forman parte del aparataje del Estado están obligados a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana y, por tanto, a verificar que las disposiciones de derecho interno no contravengan lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, esto es el acto fundante o la sentencia fundacional del control de convencionalidad de cómo lo conocemos ahora. Posteriormente a esta sentencia hay varios aportes jurisprudenciales que iba a revisarlos en nuestro módulo sobre cómo entender el control de convencionalidad, pero en este momento, siendo acá en Ecuador las 5 de la tarde y allá en nuestro querido hermano país de Bolivia, las 6 de la tarde, vamos a hacer nosotros un receso para poder estirarnos un poquito, para poder tomar un poco de agua, para poder ir al baño los que quieran, y nos volvemos a nuevamente encontrar en nuestra clase después de unos 15 minutos, por favor. Vamos a hacer un breve receso para poder estirarnos, tomar algo o lo que ustedes gusten en estos 15 minutos. Vamos a dejar el aula abierta, la conexión abierta, vamos únicamente a tapar solamente el volumen y el video. Nos encontramos nuevamente, por favor, en 15 minutos, siendo las 5 con 1 minuto acá, allá a las 6 y 1 minuto. Nos vemos, por favor, en 15 minutos. Vamos a dar un breve receso. Muchas gracias.